Buenos días, niños y niñas. Hoy nuestra sesión va a estar muy divertida. Hoy vamos a investigar y jugar con la luz y la sombra. ¿Cuál es nuestro propósito? Indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto, para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. Continuamos, niños. ¿Cuáles son nuestras metas? A ver, ¿cuáles serán nuestras metas? Proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Y finalmente, comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Bien, niños, va a estar muy divertido. Vamos a jugar. Antes, con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. Primero observamos. ¿Qué vemos? Un niño, ¿no? Que está mirando a un hombre de negro, ¿no? A ver, ¿qué pasará? Voy a leer, presten atención. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio una persona muy alta con sombrero, vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: ¡Hay un hombre de negro! Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego, llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro. Una sombra del perchero con su ropa. Bien, niños, divertida la lectura, ¿no es cierto? Pueden pausar el video, volver a escucharla o pedir a un familiar que se la lea para que puedan realizar una mejor comprensión. Continuamos. Ahora dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Carlos? A ver, niños, ¿qué asustó a Carlos? Muy bien, un hombre de negro, ¿no? ¿Quién era el hombre de negro? ¿Era un hombre que estaba realmente ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién era el hombre de negro? Era una sombra. ¿Qué objetos produjeron la sombra? ¿Recuerdan? ¿Qué objetos produjeron esa sombra que parecía un hombre de negro? Ajá, el perchero y la ropa de papá. Papá había colgado su ropa en un perchero, ¿no? ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¿Cómo se produjo? Estaba el perchero, la ropa de papá, pero ¿cómo se produjo esa sombra para que el niño se asustara? Por la luz que salía de la habitación. ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? A ver, niños, piensen, si hay luz, ¿se producirá una sombra? Ajá, muy bien. Se producen cuando hay luz. Ahora, niños, una pregunta para ustedes.
¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Alguna vez ustedes han visto una sombra que les ha causado miedo? A ver, conversen con un familiar en casita. Ahora, niños, plantea una respuesta a las siguientes preguntas. Vamos a imaginar. ¿Qué objetos producen sombra? Piensen, piensen cabecitas, piensen. ¿Cómo se produce una sombra? Ahora lo vamos a investigar. Selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder la pregunta. Vamos a seleccionar una de estas acciones. A ver, niños. Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. ¿Será o no será? Pueden ustedes marcar con una X en el recuadro. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Piensen. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. A ver, marquen según lo que ustedes piensen y luego vamos a hacer el experimento para saber comprobar si nuestras respuestas son correctas. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué proponen estos niños? ¿Hacer un experimento? Sí, claro, eso vamos a hacer. Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos. Yo creo que eso sería muy bueno. ¿Qué más podemos hacer? Preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. También lo podemos hacer, pero mejor sería hacer un experimento. También podemos buscar información en libros y en internet con compañía de un familiar, siempre, ¿no es cierto? Ahora, desarrollamos el siguiente plan de acción. Ya hemos visto qué podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a desarrollar nuestro plan de acción. Carlitos se pregunta, ¿cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? A ver, ellos están investigando en libros, están investigando en internet, también van a hacer su experimento. Y Carlitos dice, vamos a trabajar con un vaso de vidrio, una cartulina rectangular, un trozo de cartulina y una pelota. Van a hacer el experimento con estos objetos para descubrir si sus respuestas son correctas o no. Ahora, empieza a desarrollar tu plan de acción. Pide a un familiar que te ayude a hacerlo. ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción? A ver, ¿qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? 1. Observar las características del material con lo que están hechos los objetos, la pelota, la cartulina y el vaso. 2. Observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no sombra. Registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. Comparar la sombra de objetos diferentes. Producir mi propia sombra. Organizar los datos e información con dibujos en tablas para responder la pregunta inicial. Y para esto, ¿qué necesitamos que vamos a utilizar? Lápiz y linterna. Puede ser también la de un celular. El cuaderno de ciencia y tecnología o las hojas de reuso y diferentes objetos. Ahora van a buscar un espacio con poca iluminación para realizar sus observaciones. Fíjense, van a empezar con el vaso de vidrio y la linterna. Primer paso, coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella pon los objetos que observarás. El vaso de vidrio o de plástico, pelota de plástico de color y cartulina rectangular. Coloca sobre la mesa cerca de la pared el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota qué se forma en la pared. Vamos a ver si produce o no sombra. Y repite el mismo procedimiento con el resto de los objetos. Observa y compara qué se forma en la pared. A partir de esto podemos ya saber si nuestras respuestas son correctas y completar el cuadro.
Registra tus observaciones en tu cuaderno o en tus hojas de reuso. Pide a un familiar que te ayude. Empezamos. Es un cuadro de doble entrada. El vaso de vidrio de plástico. ¿De qué material está hecho? Van completando. Según el experimento, dejó pasar la luz que se forma en la pared. Luego lo hacen con la cartulina rectangular y finalmente con la pelota para completar el cuadro. Y finalmente puedes preparar un teatro de sombras junto a tu familia y adivinar de qué se trata. Puedes hacer este trabajito por la noche, cuando todos ya están descansados y han culminado todas sus tareas y deberes. Entonces pueden jugar en la sombra haciendo con tus manitos diferentes figuras que tus familiares tendrán que adivinar. Ahora sí, niños, muy bien, manos a la obra. No se olviden de hacer sus experimentos.